Desde el año 2006 hay un tipo en la podcastfera española del que yo siempre digo que todo lo que yo no sé de podcast lo sabe él. Y que al igual que este humilde aprendiz y vasallo de su conocimiento, bueno, pues alterna el podcasting con su ocupación principal, porque como él mismo dice, hay que comprar zapatos a esos seres con los que compartimos nuestro hogar y a los que llamamos hijos. Hoy nos visita Emilio Cano, más conocido como Emilcar FM, uno de los mayores expertos sobre podcasting en lengua hispana en nuestro país, en España. Me da cierta vergüenza comenzar este capítulo con mi frase típica de soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis, el podcast de los podcasts, teniendo enfrente al creador y director de Sujétame el Micro y otros tantos programas que me han acompañado en esta soledad de eso que llamamos el metapodcasting, que no es otra cosa que podcasts que hablan sobre podcasting. Permíteme, querido Emilio, que comience este nuevo episodio de Podcastinitis con la frase con la que cierras los tuyos. Y es que no hay nada que le guste a un podcaster más que hablar de podcasting. Si estás loco por tener un podcast, escucha el siguiente capítulo de Podcastinitis. Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Pues muy bien, como tú dices, como no hay nada que me guste más que hablar de podcasting, pues deseando que comience esta charla para pasarlo muy bien, seguro tú y yo, y espero que también toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Oye, Emilio, para empezar así, esto digamos en frío. Oye, ¿qué es un podcaster? Pues un podcaster es un Quijote, Santos, creo yo, en estos tiempos incluso, ¿vale? Porque aunque vivimos una época, afortunadamente, de lujo para el podcasting, donde hay muchas voces conocidas, muchos grandes profesionales de la comunicación que se han fijado en el podcasting como medio para difundir su trabajo. Realmente cuando yo pienso en un podcaster, no pienso en ellos, ¿vale? No pienso en estas personas que a lo mejor hoy están copando los primeros puestos de las listas de descargas porque se les puede calificar de otras muchas formas, como comunicador, creador de contenido, etcétera. Pero para mí, quizá por mi edad y por estar aquí desde hace tiempo, la palabra podcaster conlleva más cosas. Conlleva que además estás a los mandos de las tripas de todo esto. Si no de todo del todo, porque hay quien te lo produce, pero que sí controlas. Es decir, yo conozco gente de la que podríamos calificar como los que acabo de definir, ¿no? Gente famosa, gente con muchos seguidores en Instagram y que también tiene su podcast, etcétera, pero que saben lo que es un feed. Aunque se lo está haciendo otro, pero lo saben, ¿vale? Entonces, ese conocer el medio, o sea, no solo participar del medio, no solo tener un podcast, sino además conocer el medio y conocerlo de verdad, es lo que creo que te califica como podcaster. Y una cosita, mira, cuando uno va a hacer una entrevista a alguien, normalmente lo que hace es, bueno, pues entrar en su perfil de LinkedIn, ver un poco su página web, escuchar o ver sus contenidos. Yo en este caso lo he tenido muchísimo más sencillo porque hace bastante tiempo que te sigo, ¿vale? En algunos de tus podcasts. Y hay algo ya entrando un poquito en la parte, digamos, personal, ¿no? Que es de la primera que suelo hablar, para poner en situación un poco sobre la persona, sobre más que el personaje, ¿no? Que no me gusta ese concepto. Hay algo de lo que me gusta hablar y es de o sea, un tema que tiene que ver con tu pasión al mundo del coro. Yo que he estado durante unos años también participando en un coro y que sé de esa, no sé si llamarlo esa comunión vocal, o amor por la música o válvula de escape, ¿verdad? En fin, este es una de tus muchas aficiones, o sea, uno de las creatividades, de tus válvulas de escape, porque al final un podcaster es mucho más que su podcast, ¿verdad? Cuéntanos un poco más acerca de ti para que, independientemente de que sabemos que eres un líder en esto de la industria del podcasting, sepamos un poco de dónde vienes y cómo has llegado hasta aquí, Emilio. Sí, bueno, pues si me preguntas por el tema de la música, es algo a lo que yo llegué en el extinto segundo debut, ¿no? Con 15 años, gracias al coro del instituto, donde me inicié, y resulta pues que al director del coro del instituto la música que más le gustaba era la música del Renacimiento, que es un tipo de música que se hace generalmente a capela, solo con voces, sin instrumentos, y de la cual en España pues tenemos un surtido espectacular. Entonces, yo en ese momento, pues, de no conocer nada de todo esto, empecé a practicarlo y a
a colgarme directamente, ¿no? A amar profundamente este tipo de música. Tuve además la suerte de que este mismo director del coro del instituto también dirigía el coro de la universidad, con lo cual hice la transición de su mano, perdón, y yo me enamoré efectivamente del canto coral y de esa práctica y de lo que supone ese cantar con todos, esa comunión, ese verdadero trabajo en equipo, pero especialmente de la música antigua, ¿no? Es un tipo de música con la cual conecté muy, muy fácilmente y que se ha llevado pues el 100% de mis esfuerzos como cantante y como director, porque bueno, yo dirijo un coro de cámara de música antigua desde que tengo 19 años o algo así. Hice una pausa, hablabas de los hijos, porque con la llegada del tercer hijo yo ya intuía que esto ya no se podía seguir, porque mi mujer también canta y no pensaba seguir dejándola atrás. No me parecía justo que ella siguiera quedándose en casa cuando ella también quería venir a cantar. Y fíjate, pues que la vida nos ha regalado una segunda oportunidad. Y en este año 2024, pues nos hemos planteado volver a retomar la actividad del coro, no como lo hacíamos antes, ensayos semanales, conciertos, o sea, con un calendario muy exigente, pero sí de otra forma más relajada, 2, 3 conciertos al año, un par de misas, pues quizá eso sea suficiente para dar rienda suelta a esa pasión que tanto mis amigos, porque son mis amigos, como yo, sentimos por la música antigua. Pero difiero, Santos, no, para mí no es una vía de escape, es que yo soy el director. Yo allí, Bueno, allí no escapo, todo lo allí contrario. sufro. Sí, 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 allí padezco, allí organizo, allí gestiono. Es una vía para, digamos, para desarrollar mis afectos por la música, para estar con mis amigos y con mis amigas, pero no es precisamente una vía de escape para el estrés. Me suena mucho, me suena todo muy familiar, todo lo que me habla. Vamos, yo que vengo de Elche, con el misterio de Elche, que vamos, estamos hablando exactamente de lo que comentabas, y en el coro de la Hermandad de la Pastora de Capuchinos de Sevilla, vamos, impresionante. Vamos, se me ponen los vellos de punta porque posiblemente fuera la etapa más feliz de mi vida, en la que nació mi hijo, en la que, vamos, año 2007, aquí España era todo alegría, pujanza y encima esos ensayos sin la responsabilidad del director, con el cachondeo quizás de los, de Claro, los, de los coristas, tú sabes de lo que que yo, te hablo. que yo también lo he vivido, ¿eh? Yo también lo he vivido. Pero bueno, sí, ya te digo que creé este coro muy, muy joven. Queríamos hacer nosotros también la música, esa música que ya hacíamos en el coro de la universidad, con un grupo más pequeño y un poco a nuestro ritmo. Y bueno, pues de ahí surgió ese proyecto increíble. Y ya te digo, para mí el coro no es solo una pasión, no es solo una devoción, incluso una cuestión de fe, porque básicamente hacemos música religiosa, sino también son mis amigos y es mi mujer, evidentemente, a la que Claro, conocí también ahí. claro. Bueno, Emilio, tú, o sea, al igual que un servidor, no vives concretamente del tema del podcasting, tienes otra actividad laboral, o sea, incluso, o sea, has hecho, esto creo que era empresariales, has trabajado en temas de marketing. ¿Cómo puede llegar uno a ser uno de los mejores en algo sin dedicarle todo su tiempo, o sea, y tener que combinarlo con otros menesteres, como hablábamos antes de la familia y estas aficiones que me acabas de contar? ¿Cómo lo haces? Pues mira, ha sido como una cosa sobrevenida, ¿vale? Yo no es que sea inmodesto, que soy modesto, porque para ser director de coro y podcaster, si eres excesivamente modesto, al final no cuadran las cosas, ¿no? Tienes que tener tu parte de ego y tenerlo más o menos a raya, que es Sí, lo que intento. Pero sí, efectivamente, he logrado determinada posición en el mundo del podcasting, pero es algo que realmente nunca me planteé, ¿sabes? O sea, yo no quise ser el mejor podcaster, ¿vale? Ni siquiera al principio mis podcasts exclusivamente sobre temática Apple, que mi podcast fuera el mejor podcast de Apple. No me interesaba tanto eso como crecer, como ir mejorando. Y en un momento dado sí tengo, digamos, la idea de ser el primero que haga algo, en concreto alguna cosa de podcasting en España, no por el mérito propio, sino para que empiecen a hacerla también los demás. O sea, quiero conseguir patrocinadores, porque creo que si los consigo, puedo abrir la brecha, ¿no? A lo mejor, en mi vanidad, creo que soy capaz de conseguirlos y de que eso suponga que los demás los puedan conseguir. Quiero tener un podcast de pago. El mío no fue el primero, pero sí fue de los primeros, ¿vale? Para que en ese sentido más gente se anime. Y luego eso también, digamos, ese carácter de pionero
para ser pionero literalmente, para que otros vengan detrás, también impregna en mi red de podcast, Emilcar FM. Porque en Emilcar FM yo siempre quise tener la mayor cantidad de temáticas posibles y en la medida de lo que pudiera ser, temas que no estuvieran ya hiperrepresentados en el podcasting. Claro, A ver, en Emilcar FM tenemos nuestro podcast de series, podcast de cine, ¿vale? Tenemos podcast de superhéroes, que son temas trending, ¿no? ¿Vale? Tenemos mis propios podcasts, Emilcar Daily, Weekly, son temas de tecnología, Apple. Pero yo siempre he buscado, ya te digo, en la medida de lo posible, traer temas que no estuvieran representados. ¿Por qué? Porque si tú traes ese tema raro al podcasting, la gente que está interesada en ese tema claro, tiene un contenido más que consumir. Y ese contenido, ops, de pronto es un podcast. Y a lo mejor esta persona no estaba escuchando podcast, pero ahora los escucha porque hay un podcast de lo que sea que demonios le interesa. claro, Y entonces, fíjate, que descubre que hay más. Con claro. lo cual, hemos ganado otra alma para el podcasting, ¿no? Y esa ha sido siempre un poco la idea, ¿no? Creo que ese estímulo es lo que, en principio, y la pasión, sobre todo. La pasión es lo que me ayuda a sobrellevarlo todo hacia adelante, ¿no? Yo, en mis libros, cuando hago ponencias de podcasting o lo que sea, siempre digo que para hacer un podcast sobre algo, tienes que tener sobre ese algo conocimiento y, no, perdón, pasión y o conocimiento. La pasión es imprescindible sobre el tema del que estés hablando. Conocimiento puedes tener o no, ¿vale? Porque tú puedes explicar lo muchísimo que sabes de todo, ¿vale? O Ujú, puedes decir, no tengo ni idea de nada, pero me interesa mucho. claro. Crezcamos, audiencia, ¿vale? Y te puedes mostrar así, pero la pasión es imprescindible. Y creo que todo este cóctel es lo que me ha permitido, digamos, compaginar mi vida civil, por así decirlo, es decir, poder estar en el trabajo, llevar el coro, tener un número de hijos y al tiempo pues poder construir un negocio, también hay que decirlo, en torno al podcasting. Efectivamente, la pasión siempre lleva al final al conocimiento. Cuando algo te apasiona, pues acabas reciclándote en la materia y si tienes esa actitud generosa de la que nos hablabas hace un momento, pues te encuentras muchas personas con esa primera pregunta de ¿cómo se crea un podcast, no? Porque para crear un podcast hace tiempo solo tenías que preguntarle a alguien o comprarte ese estupendo libro llamado Podcasting. Así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, ¿vale? El que ahora contaré una anécdota del día que lo compré. Emilio, ¿cómo ha cambiado esto ahora que hay 1000 vídeos en YouTube, muchos de ellos desactualizados, y sobre todo el chat GPT a la hora del aprendizaje en materia de podcasting? Pues mira, yo te diría a priori que he cambiado a mejor, pero es que no lo termino de tener claro, ¿sabes? Porque el hecho de que exista mucha información también lleva a cierta despersonalización de esa información. Y como tú bien dices, hay información que puede ser muy precisa, como la que yo ofrezco, así directamente, ¿no? O como la que tú ofreces, que somos profesionales de esto y sabemos lo que hacemos. Y luego puede haber gente que se mete en YouTube, que es un agujero del conejo, una madriguera del conejo, y no sabes dónde acabas ni lo que estás viendo. ¿Mm? Y sobre todo, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, en estos tiempos en los que el podcasting no está realmente vinculado necesariamente para la sociedad con un conocimiento técnico, podemos meter la pata 30.000 veces. O sea, tú antes no podías empezar un podcast si no te empollabas de todo. Tenías Claro, que saber lo que era el feed, tenías que buscarte un hosting, tenías que tener claras un montón de cosas. Hoy en día, con 2 clics, sin tener ni idea de lo que es un feed, estás publicando. Y cuando 2 meses después te cruzas conmigo o se cruzan contigo y tú le dices: "No, ven aquí". Y le dices: "Pero, ¿cómo le diste a este botón? Y aquello, ¿ahora qué hacemos ahora?". Entonces se dan cuenta de los problemas en los que se han metido, ¿no? Por no haber sido capaces, que tampoco es culpa del novato, de curar bien esas fuentes de iniciación. Pero en cualquier caso tampoco pasa nada. Quiero decir, lo importante es que la gente empiece. Muchas veces se dice que hay muchísimos podcasts, que no sé cuántos. Yo creo que siempre está bien que existan más podcasts, porque incluso aunque el podcast que estás comenzando vaya a ser de ese 80% de podcast que se dice pronto, que no pasa del tercer capítulo, pero ahí vas a aprender. Y con un poco de suerte, ese podcast, el que acabas de fracasar, porque no lo has sabido poner bien, porque le has dado las opciones incorrectas, porque no se ha publicado como debía, porque no lo has planificado, y al tercer capítulo el podcast se te va al traste, a lo mejor tenemos suerte todos y te sirve para que dentro de unos meses, cuando te hayas lamido las heridas, hagas un podcast realmente como Dios manda.
¿vale? Y ahí sí que aprendiendo tus errores lo pongas en marcha y le des la continuidad que se merece un trabajo de este tipo. ¿Cuánto tiempo crees que es suficiente o necesario? Y si crees que sería conveniente que determinado número, 80%, de podcast creados que están ocupando, digamos, las plataformas de escucha de podcasting fueran borrados, ¿o no le interesa esto a Uy, los? esto es la madre del cordero. Esto lo hemos discutido muchísimo porque es que realmente la presencia de todos esos podcasts en las plataformas de escucha difícilmente beneficia a nadie, ni siquiera a quien se cree beneficiado. A los podcasters en activo no nos beneficia, porque las aplicaciones, los portales de búsqueda son un desastre en ese sentido, ¿no? Para hacer búsquedas, incluso los que están más o menos bien categorizados, son un desastre. No pasa el día que en cualquier categoría de Apple Podcast, Sí, un podcast que publicó 2 capítulos en 2011 te aparezca en la primera posición. Por magias, ¿vale? Entonces, a los podcasters en activo esto nos perjudica. Al oyente de podcast esto le perjudica enormemente, porque va a tener delante de sí un repertorio que no es confiable, mm, que no es confiable por desactualizado, por lo que sea, que no tiene continuidad. Y aunque no lo crean, a las plataformas de escucha tampoco les beneficia porque esto reduce la fiabilidad de las plataformas y hace que la gente acabe buscando otro tipo de contenidos o dedicándose a otras cosas. Las claro, plataformas piensan que sí, porque dicen, no, no, mucho cuidado. Yo soy Spotify y tengo no sé cuántos millones de podcasts, más millones de podcasts que los que tiene Apple Podcast. Y dice Apple Podcast, "Shh, espérate, que acabo yo de incorporar otros 500.000 y ya te acabo de superar. Están en esa extraña competición de a ver quién lo tiene más grande, el catálogo, y creen que eso les beneficia, pero en realidad el que todos esos podcasts zombies sigan existiendo no beneficia a nadie. Yo ya lo he dicho muchas veces. A mí Apple Podcast me contrata. No, no hace falta que me... Bueno, que sí. Quiero decir, no hace falta que me metan plantilla. Yo le saco un par de facturas, ¿eh? Como autónomo, sin problema. Un par de meses. Un par de meses. Y les dejo Apple Podcast España, al menos, lo dejo sí. limpio. Como decía Alfonso Guerra, que no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Oye, Efectivamente. y tal vez por esto crees que al final la gente acaba buscando, entre comillas, podcast en el segundo mayor buscador que es YouTube, porque a mí hay un dato que siempre me ha extrañado muchísimo, y es cómo es posible que el podcast, que es un formato, el único formato que se puede consumir mientras se hace otra cosa, junto con Spotify, sea YouTube la plataforma desde la que más se escucha, ¿no? Que a no ser que tengas el premium, tienes que tenerlo activo en el móvil, por ejemplo, y no puedes estar viendo, o sea, el correo o jugando con el niño al Brawl Stars, yo qué sé. Sí. Mira, yo creo que es una cuestión generacional que se nos escapa. Y una cuestión también de denominación. Quiero decir, ahora mismo mucha gente le llama podcast a personas hablando. Ya está. En el momento que hay más de uno y están hablando, es un podcast. Con lo cual se le llama podcast a todo. Los más viejos del lugar, pues moriremos diciendo que podcast solo es si tiene un feed y no sé cuántos, tal. Bueno, pues ya nos enterrarán, no pasa nada. Y luego, por otro lado, tienes esa cuestión que acabas de decir. O sea, para nosotros el podcast, una de sus ventajas es que no requiere una atención activa. Tú puedes escuchar podcast mientras haces otras cosas. Y va a haber un montón de gente a la cual no entendemos porque no son de nuestra generación que nos van a decir, si con YouTube pasa lo mismo. O sea, yo estoy en el ordenador y lo tengo ahí puesto mientras estoy haciendo otras cosas. Y yo que he empezado, entre comillas, recientemente, a lo mejor en los últimos 2, 3 años, a consumir contenido de YouTube, vive Dios que puedo ratificar eso. Va a decir, yo tengo el premium. Yo escucho mucho canal de YouTube con el teléfono bloqueado, ¿vale? Pero hay otros muchos canales, muchísimos, muchísimos contenidos del que yo sigo en YouTube que no necesita la imagen para nada. Lo que pasa es que están ahí aprovechándose de la gran plataforma que supone YouTube para conseguir y alcanzar determinado tipo de audiencias. ¿Es que eso mismo en audio no le valdría? Pues sí, en audio solo podría funcionar porque realmente es que hacen audio solo. Claro. Pero, bueno, pues no podemos enmendar la realidad ahora mismo y es que el vídeo, aun innecesario, aun siendo innecesario, tiene mucha Mm. más capacidad de alcance que el audio puro. Y también, digamos, las ventajas de la plataforma monolítica. Yo quiero ver vídeos y me voy a YouTube. Si yo quiero escuchar podcast, ¿cuál es la aplicación de podcast? Pues no, es que el podcasting es un medio descentralizado y eso es la parte buena. Adolescente dormido, ¿vale? Exactamente. Entonces hay un grupo de podcasters que dicen, oh, tendamos a eso.
vamos a irnos, como Apple no ha sabido jugar bien esas cartas, que sea Spotify el YouTube de los podcasts. Y algunos decimos, no, eso es una muy mala idea. Eso es una muy mala idea porque entonces nuestro destino va a estar en manos de Spotify, igual que el destino de los youtubers está en manos de YouTube. Lo, Exactamente. lo comentaba hace poco en una entrevista. ¿Quién no ha escuchado a su youtuber de cabecera llorar como una magdalena porque le han desmonetizado no sé qué vídeo y le han destrozado el mes? O porque le hace la cuenta. O porque le han cerrado la cuenta. Entonces, claro, ese tipo de arbitrio en el podcast no lo tienes, Claro. afortunadamente. ¿Cómo pagas? Con dificultad de alcance. Pero es un precio que yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos dispuestos Sí. a pagar muy, muy generosamente y sin ningún tipo de problema. Aunque tengamos menos escuchas. Sí, sí, por supuesto. Pero es que las escuchas que tenemos son de mucha más calidad. Quiero Claro. decir, tú piensas, Emilcar Daily, mi podcast diario sobre tecnología, Apple principalmente, ¿vale? Tiene una media de escuchas, una media de 5.500 de cada capítulo, pasados los días, ¿eh? No es que haya 5.500 tíos cada día dándole al play, sino que ese capítulo que yo publico un martes, cuando pasa una semana o así, suele escalar a las 5.500. Depende del algoritmo de las estadísticas del hosting, ¿no? Lo mismo aprieta más para abajo, lo que sea. Con ese nivel de escuchas, lo que yo estoy consiguiendo monetizar en YouTube es imposible. Imposible, claro. Claro, yo tengo Emilcar Daily Premium, ¿vale? Porque tengo 2 capítulos de los 5 de Emilcar Daily son de pago. Y luego aparte tengo Weekly, que es otro producto separado, pero un Sí. derivado, ¿no? Es decir, y yo tengo entre los dos podcasts, tengo casi 700 suscriptores. Muchos se repetirán, ¿vale? Sí. Evidentemente, porque hay gente, el superfan lo paga todo. Más de 700 suscriptores partiendo de una base de una población de 5.500. Ese ratio es demencial. Ese ratio tú en YouTube no lo sacas ni a tiros. Ujú. Si solo tienes que ver la diferencia entre suscriptores del canal y número de visualizaciones de cada vídeo. ¿Por qué? Pues porque YouTube actúa en función de sus intereses, no del tuyo. Suscríbete, dale a la campana, haz el pino puente, pon una bandera en tu tejado. Nada de eso te va a hacer conseguir que YouTube te avise de que Manolito Real Madrid acaba de sacar su nuevo vídeo. Y Mm. Manolito Real Madrid lo sabe. Claro. Y está hecho polvo porque necesita. Entonces, todo es una historia de crear todo tipo de recursos de marketing online para conseguir que la gente entre a ver el vídeo, mientras que nuestros capítulos santos les caen al bolsillo, mientras están en el Mercadona. Mm. ¿Que no les cae mucha gente? No. Pero es gente de mucha más confianza, es gente de mucho más valor como audiencia y de mucho más valor como clientes potenciales ante formas de monetización que Claro. podamos generar. Sobre todo cuando haces un podcast, como hablabas al principio, de nicho, ¿vale? Que al final Sí, es lo sí. lo que lo que nos importa, ¿vale? Bueno, todo lo contrario a un podcast de nicho, son estos claro, o sea, has comentado tanto que te vas a la siguiente pregunta, la otra, la otra, la otra. Entonces está todo un poco Sí, mezclado, así que voy a pasar de preguntas, vamos a conversar sobre el tema. El podcasting siempre ha sido cercanía, Emilio, ¿vale? O así al menos al principio. Yo recuerdo desde mi primer iPod que me compré, que yo flipaba diciendo: "Guau, audio, sonido, tal, elijo esto, elijo lo otro, tal". ¿Lo es ahora más con las redes sociales, o no? Estamos, ¿cómo te diría? Endiosando, no, mejor dicho, ¿están endiosando a creadores de contenido que se han vuelto inaccesibles, que se han vuelto, digamos, casi, mitológicos, ¿vale? De los que pensamos que son podcaster y no lo son? Quiero decir, ¿hay demasiados falsos podcaster o entrevistadores con buen micro? hay tantos como el mercado permita. O sea, yo en ese sentido no me voy a tirar de los pelos porque tampoco voy a conseguir nada, ¿vale? Quiero decir, la audiencia, pues quiere unas cosas y hay gente que se las da y ya está, ¿no? No, eso al final se regula solo, se regula automáticamente. Y además ya está empezando a pasar, ¿no? Es decir, muchas plataformas que estaban fichando exclusivos a golpe de telonario, que todavía lo siguen haciendo, pese a que Ujú. ya han fracasado, da la sensación de que no aprenden, pues llegará un momento en el que o se cansen de quemar dinero o se les acabe el dinero que están quemando. Y verán que eso no es una opción, porque fíjate, es mucho más difícil monetizar ese podcast de cientos de miles de oyentes que monetizar mi podcast. ¿Eh? Cuando estoy Ujú. por la mañana en la oficina y por la tarde le dedico aquí tiempo y los jueves tengo un rato más.
Pero ese podcast de Jordi Wild de cientos de miles de escuchas, ¿cómo lo monetizas? Lo monetizas porque está en YouTube y por tanto te llevan los ingresos de publicidad de YouTube. Claro, claro. En cuanto tú lo sacas de ahí y te lo llevas a otro sitio, ya tiene que ser pagando. ¿Cuánta gente va a pagar a soltar pasta por escuchar a Jordi Wild? Buah, Por muy bueno que sea. y si encima Maduro habla de ti, es que es que lo tenemos difícil, ¿eh? Claro, Para llegar a esos por muy números. bueno que sea, por muy bueno que sea Jordi Wild, esa barrera de pagar para seguir escuchándolo, eso es muy complicado en este país. Muy, muy complicado. Y aunque no lo parezca, cuanto más subas de nivel, más complicado es. ¿Por qué? Porque el volumen te permite monetizar de otra forma. O sea, yo le tengo que pedir el dinero a mis oyentes para que sostengan mi podcasting. Carlos Herrera no tiene que hacer eso. Carlos Herrera hace su programa en abierto y tiene pues, la publicidad de la radio comercial, Es otro modelo, evidentemente. claro, claro. Claro, y estos grandes, entre comillas, vamos a seguir llamándolos podcasters por abreviar, por no entretenernos en circunloquios, tienen que aprender de todas estas cosas. Ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado que ha habido gente que se ha ido con Podimo, que le ha soltado una talegada y Mm. luego, entre las condiciones, entre no sé qué, pues sí me están pagando, pero luego miro, a ver qué mire. Anda, si no me está escuchando nadie. Ya, pero nos están pagando. Sí, 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 nos están pagando. Si yo como de esto. Pero es que esto no me termina a mí de cuadrar. Y hay gente que se ha ido. Y hay gente que no ha llegado a entrar. Que le han dicho, no, no, tú tienes que decirme quiénes son los invitados de antemano, yo te tengo que aprobar los temas, te Claro. tengo que aprobar el invitado, tú y tus invitados tenéis que comprometer a hacer este tipo de difusión en redes sociales. Oiga, ¿qué, qué me está usted diciendo? ¿Me está usted fichando? ¿O me está haciendo, o pretende pensar que yo piense que me está haciendo un favor? ¿Vale? Entonces, al final, pues todos esos experimentos, pues mira, están ahí. ¿Sabes lo que ocurre? Al final es beneficio también un poco para la audiencia, porque Ujú. muchos de estos productos que nos hemos encontrado, de estos podcasts, de estas audioseries, si no hubiera sido por este boom de gente atando perros con longanizas, ¿vale? O micrófonos con longanizas, si quieres, pues al final ese producto no lo hubiéramos conocido, porque es un producto muy, muy difícil de monetizar, muy difícil de rentabilizar. Una gran audioserie, una gran producción, con actores, con efectos, con todo eso, ¿quién te va a pagar por eso? ¿Quién te va a pagar ¿Qué por vale? eso? ¿Qué vale eso? Yo pensaba eso Claro, cuando salió Sonora. Cuando salió Sonora decía yo: "¿Quién va a competir?". Porque no es ya, a ver, tenían una calidad media, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero al final la tarjeta de visita es que son actores profesionales, gente muy conocida, y hay mucha gente en su casa que puede hacer ficciones sonoras brutales que no van a tener acceso a estas grandes plataformas, ¿no? Porque quiero decir, al principio esto del podcasting era, o sea, a mí me encantaba porque yo decía, esto es como tener tu propia radio en casa. Yo que venía del mundo de la radio decía, esto es como tener todo en mi casa, yo voy a hablar de lo que me dé la gana, tengo la libertad creativa, pero en cuanto empiezan los grandes grupos de comunicación, tipo A3 Media con Sonora, este fallido que tuvieron, que luego los han incorporado a su plataforma, incluso Podium, por ejemplo, ¿quién puede competir contra la SER, contra A3 Media, contra Spotify? ni siquiera ellos mismos. O sea, es que no es sostenible en el tiempo. Mira, al final, nuestra comunicación, la tuya, la mía, la de seguramente muchos de nuestros oyentes o muchos de nuestros compañeros podcasting, es más única que la de las grandes estrellas. Porque las grandes estrellas compiten en una liga en la que hay mucha gente realmente. ¿Vale? Voy a decir una frivolidad que lo mismo, A ver, quien sea me dirá que no, pero tú estás escuchando Estirando el Chicle y si por lo que sea Estirando el Chicle pasa detrás de un muro de pago, pues pasas a escuchar otro podcast parecido. Que no va a ser nunca lo mismo, porque estas mujeres, cada una tiene un talento único, un humor distinto, una forma. Pero al final están en ese nivel de división. Sin embargo, yo, el de la barba, desde Murcia, que está aquí en el podcasting desde hace no sé cuánto tiempo, tal, como yo te entre por el ojo, tú me quieres escuchar solo a mí. Para mucha gente soy intercambiable, pero va a haber para otro grupo de gente que no soy intercambiable, claro. que quieren escucharme a mí. Incluso llegado a un punto, Santos, tu audiencia te quiere escuchar hablar de lo que sea. Mira, te voy a contar una anécdota. A mí hubo una persona que me escribió por LinkedIn un mensaje y me dijo: "No me dedico al mundo de los negocios, no me dedico al marketing, no tengo ni idea de podcasting, pero te pongo mientras hago la comida todos los días porque me encanta escucharte hablar". Yo decía, Mm, y es ahí donde yo entendí dónde estaba la diferencia realmente. Todo esto viene un poco también
a algo que te quería preguntar. Yo todas las mañanas me levanto, por las noches me acuesto, cuando sueño, cuando me despierto, pensando en qué nueva idea de podcast podría ser diferente o que lo petara y por supuesto, que me sintiera yo satisfecho, ¿no? Yo huyo de la viralidad por viralidad, ¿no? Sino, oye, contenido de valor, y sobre todo que fuera genuino por la persona que está detrás del micrófono. Está todo inventado ya, Emilio. No, que va, qué lástima. Tú piensas que ya hemos comentado aquí varias veces que el podcast es nicho, pero el podcast también sirve para dar voz a circunstancias muy únicas. Mira, mi mujer, Rocío, también es podcaster. Ella ha hecho 2 podcasts ya para mi red. El segundo lo tiene ahora en pausa, ya le he reñido varias veces, ya le he dicho que eso no es forma de dar a la audiencia y me lo va a reanudar ahora cuando pueda. Es un podcast sobre derecho penal. Se llama Indubio pro reo. Es un podcast que ella hace para quien lo escuche, pero particularmente para sus alumnos. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Además, es como un elemento más de tal, oye, hoy vamos a dar el cálculo de penas, hay un podcast publicado que es este número, que es sobre el cálculo de penas, ¿vale? Y aparte, para mucha gente, por ejemplo, le escribió por Twitter, no sé qué sindicato de policía que recomendaba a la gente que estaba ahí el podcast de mi mujer para prepararse las oposiciones. Porque algunos de los temas que tocaba mi mujer estaban en el temario y tal. Antes que eso, el podcast que ella tuvo aquí era un podcast que se llamaba Lactando. Y era el podcast de la asociación del mismo nombre, Lactando, una asociación en Murcia que se dedica a la promoción de la lactancia materna y la crianza con apego. ¿En qué medio tienes tú un programa sobre dar teta? Mira, el tema de la lactancia en nuestro país, por cuestiones culturales y geopolíticas que ahora no merece la pena hablar, ha sufrido una pausa. En todo el mundo se da teta porque es como se da a los Mm, niños. Y aquí en España, ya te digo, por determinadas cuestiones, de pronto eso no, era el biberón lo que había que darles, ¿no? Y ha costado mucho a una parte de la sociedad, no a toda, recuperar la lactancia materna sí, como vía sí. principal de alimentar a los niños ad infinitum, ¿vale? Ujú. Y en muchas ocasiones las mujeres tienen que luchar contra su entorno. Contra una madre que les dice, yo no tenía leche y tu abuela tampoco. A ese crío le tienes que dar un biberón de cereales que fíjate cómo lo tiene. Y tú sufres un montón. Si estás en Bilbao, en Valencia, en Sevilla, en Murcia, tienes un montón de grupos de apoyo a la lactancia. Si estás tú sola, en un pueblo, perdido en el monte, en León, estás flipando. Te has leído 3 cosas en un blog, tú quieres darle teta, pero no tienes lo que llaman ellas tribu. No tienes quien te Claro. apoye. A mi mujer le escribía con cierta frecuencia una mujer que estaba en Alemania. Ella y su marido se habían ido allí con el trabajo de él y allí habían comenzado su familia. Ella en Alemania estaba sola en ese aspecto. Y para ella, el podcast de Lactando era un faro en la oscuridad para aprender cosas, para solucionar problemas que tenía, para con eso que había aprendido buscar solución si le necesitaba un apoyo Ujú. profesional, médico allí en Alemania, pero ella se sentía acompañada en su lactancia gracias a ese podcast. Eso solo te lo permite el podcasting. Temas todos los que se te vayan a ocurrir, porque el podcasting lo coge todo. Y siempre hay 120, 150 personas que dicen, perdona, coño, por fin alguien saca un podcast sobre este tema que estoy deseando escuchar. Y se convierte en una comunidad fiel. Incluso en un momento dado te permite monetizar. O sea, en el podcasting encaja todo. No está el cupo cubierto, Santos. Ya. Todas las ideas y todas las experiencias caben aquí. Oye, Rocío, que tu mujer dejó en diciembre de 2023, si no recuerdo mal, Sí, de publicar en Indubrio Pro Reo. sí, Eh, a Esto me hace a mí que saque a la palestra una palabra que no me gusta. Me gusta sacarla porque creo que es el principal problema que tiene el mundo del podcasting y el podcaster o aquel que quiere tener un podcast, que es el podfade, ¿no? ¿Qué le sí. hizo a ella? Pongamos como ejemplo, ¿qué le hizo a ella dejarlo? ¿Qué le hace a la gente dejar su podcast? Explícanos un poquito, así digamos rápidamente, qué Sí, es el primero podfade. el caso de mi mujer, que es muy rápido. Es decir, para ella el podcast era parte de su desempeño profesional como profesora asociada a Derecho Penal en la Universidad de Murcia. En un momento dado, su agenda se encabrona, ¿vale? Tiene que escribir artículos, tiene que aparecer en congresos, tiene que dar clases, tiene que corregir exámenes y el podcast se cae.
Esto es así, ya está, no hay más explicación. Y ahora en este curso pues quiere ver si le puede volver a hacer sitio en su agenda. El podfadding en general, ¿no? Esta historia de que cada vez publico un poco más tarde, me salto una semana o una quincena sin publicar, voy espaciando sin darme cuenta la publicación de mis capítulos hasta que dejo de publicar, Sí, pues se sí, sí. debe, yo lo tengo muy claro, a una falta de planificación realista. Tú te has metido en esto, tenías muchísimo entusiasmo, lo mismo incluso del tema del que tú quieres hacer tu podcast, tenías 4 o 5 ideas iniciales que tenías muy claro que iban a ser tus 5 o 6 primeros capítulos, ese punto ha pasado y te has deshinchado. No has programado bien cuánto tardas en preparar el podcast. Porque prepararlo hay que prepararlo. Guión, información, documentación, todo eso. No has preparado bien en qué momento de tu semana vas a grabar el podcast. No has preparado bien cuánto te va a costar en tiempo editar el podcast. Y entonces, pasado ese impulso inicial, ¿no? Cuando el impulso que te da el comienzo se apaga, no tienes dónde agarrarte, porque no tienes planificación. Hasta ahora ibas enloquecido, ¿vale? O sea, ibas con los ojos inyectados en sangre, grabando y publicando a saco porque lo tenías. Pero de pronto, insisto, esas 6, 7 primeras cosas de las que querías hablar, ya has hablado y el impulso inicial se ha perdido. Eso es lo que le ocurre al parecer, el 80% de podcasters. Es falta de planificación, sin lugar a dudas. Mira, hace tiempo yo cuando empezaba formando no formando, sino produciendo los podcasts de, oye, lo típico, mira, quiero lanzar un podcast, no tengo ni idea, oye, pues móntamelo tú y tiramos para adelante, vale, perfecto. Yo al principio dedicaba muchísimo tiempo a toda la parte que tiene que ver con diseño, configuración, etcétera, etcétera, ¿vale? Y llegó un día en que dije, hasta aquí hemos llegado. Eso, porque eso realmente se hace en qué, o sea, en cuánto tiempo tú configuras un podcast, por muy bien configurado que esté. En una mañana, si Apple no te da problemas con el ID, en una mañana, en 3 horas, en 2 horas, o sea, está hecho. Y dedico todo el tiempo ahora, fundamentalmente, a la parte que tiene que ver con esa mentalidad. Y yo siempre hago la misma pregunta. Le digo, ¿tienes la posibilidad de hacerme en un Excel un listado de 50 títulos o 50 ideas para tus primeros 50 capítulos? Di 40, di 30. Porque si no tienes tantas, no te aconsejo que empieces por el podcast, ¿vale? Porque al final, aquí pasa como con todo. Es un esfuerzo que tú haces como productor, como acompañador, Emilio, y tú esto sabes de lo que te hablo, y tú lo que quieres es que ya que ayudas a que nazca la criatura, ¿vale? Pues que al fin y al cabo lleva tu sello, pues que no solamente esté, digamos, perfectamente configurado, sino que esa persona, ese profesional, ese podcaster haya entendido esto. Oye, volviendo un momentito a un comentario que has hecho y ya cerramos esta parte. ¿Cómo mola esto de hacer un podcast con tu mujer? Tú me has hecho el comentario, por un lado. Vi también el tema con un podcast con Sune, que también tenía con su mujer, si no me equivoco. Yo tengo un podcast con mi mujer de temas de educación canina que se llama Perrito Bueno, y me parece algo que, porque claro, cuando tú estás grabando podcast, pues oye, pues es algo que lo puedes explicar, pero cuando ellas prueban esta droga, porque esto es una droga, y se ponen los auriculares y el micrófono, hay algo que yo te digo una cosa, eh, mi pareja estaba muy bien, mi relación estaba muy bien, pero me consta de 2 casos de gente que me ha dicho: "Tío, el podcasting salvó mi matrimonio", ¿vale? Porque pasamos mucho más tiempo juntos. Y digo, eso tengo que comentárselo yo a Emilio el día que le haga la entrevista, ¿verdad? Bueno, Sí, yo no tengo un podcast con Rocío, pero sí es cierto que ella muchas veces aparece como personaje secundario en mis podcasts, en Emilcar Daily y en Weekly, y son los momentos más celebrados. Porque ella siempre que viene a darme pal pelo, evidentemente. A ver qué me acabo de comprar, en qué me estoy gastando el dinero, qué demonios está pasando aquí. No te vas a comprar un Tesla bajo ningún concepto. Y esas escenas, como las llama Rocío, de rasca y pica, a la audiencia le encantan, y la verdad es que dan ahí un pequeño giro a la temática diaria que es muy de agradecer. y esa es la única que le dejas que te toque los huevos en antena. Está claro, porque es Sí, es claro. es tu pareja y es tu amor. Buah, esto es más difícil charlar contigo, sobre todo con el tiempo que nos hemos marcado, porque es que salen temas, subtemas, tengo ahora mismo diferentes verticales, pero no me quiero ir porque quiero tocar los temas capitales. Oye, la radio y el podcast y la radio. A ver, ¿ha sido la radio y los grupos de comunicación en gran parte el
el impulso más reciente para el podcast y el podcast la salvación de la radio actual y de la radio moderna? Pues no sabría decirte, la realidad es que tienen un buen mix, mucho más del que a los podcasters más tradicionales nos gustaría, ¿no? Porque cuando vimos aparecer los programas de radio en los primeros puestos de los tops Claro. de podcast, claro, eso es una gran decepción, porque Mm, tú no estás compitiendo con esa gente, pero te están quitando mucha visibilidad. Si tú quitas todos los programas de radio de ese top de Apple Podcasts o de Spotify, te aparecen un montón de podcasts que hasta ese momento están ocultos. Y estos podcasts no necesitan realmente esta visibilidad. O sea, el que quiere escuchar Tiempo de Juego al día siguiente no necesita ver qué Tiempo de Juego está en el número uno. De claro. hecho, a Tiempo de Juego, hasta que le da un poco igual estar en el número uno de Apple Podcast o no estarlo, ¿no? Pero los podcasts, por así decirlo, los que no vienen de la radio, los que no son un programa de radio enlatado, sí necesitan ese espacio. Entonces nosotros, fíjate, sobre todo con Evox, que es un hosting, bueno, y un portal de escuchas muy importante aquí en España, hemos podido hablar directamente. Y le decíamos, oye, quita esto, ¿no? Quítalos, que no estén en el ranking, porque nos quitan visibilidad. Y él decía, y sigue diciendo, no, no es así. La gente viene a escuchar los programas de radio porque alguien le ha dicho en el trabajo que el programa de radio de la noche anterior puede ir a iVoox a escucharlo Mm. y entonces se encuentra con vosotros. Yo creo que esto no es así. O sea, yo creo que nadie, es muy difícil, es muy cierto que te vas a encontrar muchas historias de gente que empezó en el podcasting porque iba buscando escuchar su programa de radio en diferido, ¿vale? Esto te lo vas a encontrar, pero no en un porcentaje tal, no en un porcentaje tan importante. Entonces yo creo que la presencia de esas grandes radios, ahí lo que hace es quitarle visibilidad a los podcasts, pero y una vez que los quitemos, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que voy a querer quitar a continuación? Y bajo qué excusa, ¿no? Ahora quiero quitar también a los famosos, ¿no? Mm. Y ahora voy a quitar a los presentadores de televisión. Y ahora a los futbolistas. Y al final vas podando y no puede ser, ¿no? Al final eso pues tiene que quedar ahí. No creo que el podcast haya salvado a la radio. La radio es prácticamente inmortal. No, es decir, por mucho que ellos se quejen y la economía y los despidos y los anuncios, pero es un medio que va a estar ahí siempre y yo encantado de ello. Y creo que se ha producido una interesante sinergia entre ambos medios, ¿no? Y un traspaso también de talento, porque ha habido mucha gente de Mm. radio que cuando en Total. su medio se las han visto mal por motivos económicos o geopolíticos, han dicho, no, no me voy a otra radio, me lo monto por mi cuenta. Hablamos, por ejemplo, de Fidalgo, por ejemplo. Hablamos de Fidalgo, hablamos de carne cruda, o sea, hablamos de mucha gente que ya lo ha hecho y que luego incluso a lo mejor ha vuelto a la radio, ¿sabes? Porque, chico, al final hay que comer, ¿no? Y cobrar tu nómina así en la cuenta, pues está Eso muy mola, ¿eh? interesante, ¿sabes? Eso mola. No, mira, he tenido mi época, he hecho mi podcast, he tenido incluso mis suscriptores de pago y he estado así 5 o 6 años, pero ha venido Onda Cero y pues he vuelto a Onda Cero porque soy un profesional de hablarle a un micrófono. Y Y tienes ahora que tengo dejar mi el podcast, ¿no? Claro, y Tienes ahora que dejar el tengo mi podcast. podcast y ahora vuelvo a la radio y de pronto, pues, vuelvo al podcast. Y nosotros también tenemos que entender que muchos de esos profesionales su vida es esa, y no sentirnos traicionados: "Ah, ha dejado el podcasting, yo Claro, pensaba que eras un converso", porque de la fe no se come. Salvo que estés en determinado monte, en determinado punto de Jerusalén, en una época muy concreta de la historia, es muy difícil que la fe te dé de comer. claro. Esto me viene a la cabeza Luis del Olmo, ¿vale? Luis del Olmo me pillaba relativamente pequeño, joven, la época en la que fue más conocido. Y sin embargo, el otro día, meses después de acabar de escuchar el podcast de protagonista Luis del Olmo, y decía yo, hostia, que cómo hubiera molado que o sea, un tipo así que abandona la radio, al día siguiente, ¿qué hubiera pasado si el día que abandona Luis del Olmo la radio hubiera montado un podcast? O si el mismo día que abandonara la radio, Iñaki Gabilondo hubiera montado un podcast, pero no un podcast de píldoras de un minuto sobre comentarios políticos, ¿no? Sino un programa de radio extrapolado al tal, ¿verdad? Oye, respecto al tema de iVoox que dice, al final a iVoox lo que le interesa es que entre mucha gente que escuche lo que escuche para que se zampe la publicidad y cobrar dinero de la publicidad, ¿no? Sí, efectivamente. Es un volumen muy a negocio. Y ellos pueden tener su punto de vista, sincero además, de que ese volumen le interesa a todo el mundo que está allí, pero al final no es cierto, ¿no? Es decir, hemos dicho antes que YouTube es lo que es, pero
te ofrece mucha visibilidad y el podcast tiene un verdadero problema de descubribilidad. Es decir, es más complicado que precisamente por ser una plataforma no centralizada, no hay un sistema universal de sugerencias que te muestra vídeos. Eso hace, por otro lado, que la gente también sea más fiel al podcast. La gente se suscribe al podcast y tú decides lo que escuchas en cada momento. Tú estás escuchando podcast y el siguiente que escuchas no es un podcast random que no conoces que te ofrece la plataforma. Salvo que estés en iVoox, que siempre han querido ser el YouTube de los audios y siempre han jugado con eso. Tú estás escuchando un podcast de historia, yo ahora te voy a ofrecer otro audio de historia. No del podcast que estás escuchando, sino de otro audio, porque este Claro. negocio va así. Si en esa rueda de la fortuna sales beneficiado, bien. Pero mi experiencia es que la fidelidad que da la suscripción al podcast y cómo se distribuye es mucho más interesante para el tipo de contenido que creamos y para el tipo de fidelidad que buscamos en nuestra audiencia. Oye, Emilio, ¿qué plataforma de podcast, de escucha de podcast, recomiendas para escuchar podcast? Tenemos, a ver, yo nunca recomiendo Amazon Music, nunca recomiendo Spotify, ¿vale? O sea, creo que en eso estamos en línea. Luego hay otros reproductores que cogen todo el repositorio de Apple, ¿verdad? Al final yo es que voy al podcast que quiero escuchar, ¿no? Tampoco hago mucha búsqueda, a lo mejor oye, pues cada, digamos, X meses, ¿no? Porque precisamente había una estadística que escuchaba el año pasado, supongo que habrá cambiado. No sé tú si tienes datos más actualizados, que decía que el número medio de podcast, de programas de podcast escuchados por un internauta, digamos, en España es de 5. O sea, estoy escuchando, o sea, tengo 5 al retortero. Tú a lo mejor, pues como yo tendrás por 15, 20, 30, ¿vale? Pero lo normal sería esto, ¿no? Entonces, quiero decirte, eh, no escucho más, ¿vale? Porque quiero centrarme. Tengo un día, una hora normalmente, un tipo de actividad para según que escucho, pero siempre tengo esa duda de, ¿estoy escuchándolo con el mejor? Oye, cuando venga Emilio le voy a preguntar. Pues mira, en este tipo de historias se crean muchas fidelidades, ¿vale? Es decir, el oyente hardcore de podcast, el que lleva escuchando podcast desde antes de que empezara yo, a ese tú no lo mueves de su aplicación ni con dinamita. Una Mm, cosa tremenda, ¿no? La interfaz, cómo me gestiona las listas de reproducción, cómo me acelera o no me acelera el audio, el tamaño del botón de darle al play. Esto es una cosa absolutamente demencial. Entonces es muy complicado sacar a la gente a la gente, digamos, muy adicta de esa historia, ¿no? Em, yo en ese sentido, cuando se trata de recomendar, yo tengo una recomendación, un haul de recomendaciones que es para todos los públicos, ¿no? Es decir, lo que tú le puedes decir a cualquiera, sin pensar si es más tecnológico o si menos tecnológico. Una aplicación para dispositivos de Apple, Apple Podcast. Se acabó. Esa. Una aplicación para dispositivos Android, Podcast Addict. Y una aplicación que está en ambas plataformas, Pocket Casts. Con estas tres aplicaciones, tú cubres todo el espectro posible y estas tres aplicaciones se las puedes recomendar a todo el mundo. Porque son tres aplicaciones que todo el mundo va a conocer perfectamente, las va a encontrar en las tiendas de aplicaciones, sí. tienen alguna su parte premium, su no sé cuánto, y lo vas a tener todo sin ningún problema. Ahora, pues nos vamos a una cafetería tú y yo y discutimos sobre Overcast en iOS, si ahora que Mm, le han quitado esto le van a poner lo exacto. otro, no se lo han puesto, y yo que he encontrado una que se llama Castamatic, que hace un tío perdido en su casa en Italia y hasta le he Sí. pagado el premium porque es que hace no sé qué. Todo esto ya son cosas, perdóname, de frikis, ¿vale? Ah. Pero cuando lo que se trata es de reclutar fieles para la causa, en la triada que te he dicho, ahí no fallas. Por una parte me alegra y por otra no. Me alegra porque los que nos escuchen tienen aquí, vamos, esto es explícito, o sea, una general por salirlos, otra para Android y otra para Apple. Y me da pena porque yo decía, ¿y si hubiera una mejor que la que? Y yo efectivamente, o sea, ahora que estoy con Apple de hace ya tiempo, no me complico la vida y me voy a la aplicación de Apple. Y cuando estaba con Android, efectivamente, estaba con Podcast Addict porque fue la primera y además de que me parecía buena, era la que estaba acostumbrado, ¿verdad? Y esto, pues, en cierta parte, pues tal. Oye, ¿qué te pasa con Mumbler? Que hablas tanto de Mumbler. El otro día hablaba con ellos, yo no me acuerdo de qué tema era. Teníamos una conversación, discusión así sobre un tema muy,
muy, o sea, en positivo y tal. Y te llevo escuchando hablar muchísimo de Mumbler. Aparte de que son españoles, ¿qué ofrece Mumbler que no ofrece? Porque no quiero entrar en plataformas de alojamiento. Yo trabajo o sea, he estado con Spreaker, ahora estoy con Captivate. Estoy enamorado de Captivate. Si tienes algo en contra de Captivate, dímelo. Tío, cuidado con Captivate por esto, esto y esto. Pero me parece una suite de marketing podcasting. Me ofrece todo el tema del contenido dinámico por capítulo, digamos, o sea, en general, digamos, para todos los capítulos que tengo. O sea, hay muchísimas funcionalidades para el podcaster o sea, y tal, ¿no? Pero claro, como buen podcaster, pues me tira el cuerpo a las cosas nuevas. Y hombre, y si tú, que para mí eres una guía en esto del podcasting, hablas tanto de Mumbler, tío, véndemelo un poco, véndenoslo un poquito, Emilio. Mm. Mira, Mumbler es un sitio que nace con la intención de permitirte monetizar tus audios, de que tú tengas ahí tu podcast premium, podcast que la gente tiene que pagar para escucharlo, o incluso lo que ellos llaman una audioserie, ¿no? Es decir, no necesariamente un podcast, sino pues un audiocurso, un podcast limitado, ¿no? Y de tal forma que tú puedes tener gente que te compra ese producto. Mira, este curso mío sobre hardware de podcasting que tengo yo, por ejemplo, en Mumbler. O no, gente que se suscribe, que recurrentemente te va a estar pagando todos los meses para escuchar parte de tu contenido premium. Desde la misma plataforma, tú puedes generar los dos contenidos. O sea, cuando tú subes un capítulo, le dices si ese es premium o si ese es de los Sí. gratuitos. Y ellos se encargan de todo. Es decir, el que se suscriba a tu podcast se suscribe a través de Mumbler, ellos tienen unas tarifas, unas comisiones, unas historias, y a ti te llega ya el dinero que queda. ¿Todo eso te lo puedes hacer tú por tu cuenta? Claro, yo lo tengo hecho así con Weekly, por ejemplo. Con Weekly yo cojo mi podcast, me lo grabo, me lo subo a mi hosting. En mi WordPress, en mi blog de WordPress, tengo instalado un plugin de podcasting que es PowerPress. Luego tengo Sí. un plugin de restricción de contenido para lo premium, Restrict Content Pro. Y luego aparte tengo una cuenta en Stripe, la plataforma de pagos. Entonces todo eso, ay, 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 me hago pisachizos y todo, y luego yo emito las facturas a cada uno de ellos y todo eso lo vinculo con mi programa de contabilidad y al final del día, pues si me queda algo de energía, veo un capítulo de Los Anillos de Poder. Entonces, cuando fui a lanzar mi proyecto de Milcar Daily Premium, dije, tengo dos opciones. ¿Me lo vuelvo a cocinar yo solo o me lo hago con estos tíos? Jamás he estado más contento de una decisión, ¿vale? ¿En Porque serio? sí, sí, sí. Evidentemente, cuando tú te haces un proyecto de podcast premium tú mismo, las posibilidades son muchísimas. Es decir, yo en Weekly no solo les facilito el acceso a los capítulos premium, que en este caso lo son todos, como ya están en el blog, en el WordPress, allí pueden tener otros contenidos. En mi caso tienen videotutoriales cortos, un par de audio, o sea, lo que sea. Tengo una comunidad en Discord que tengo automatizado el acceso. ¿Por qué? Porque tengo mis usuarios de WordPress que con otro hechizo pasan al Discord y allí tienen unos foros acojonantes, perdón, y todo ese tipo de historias. Cuando tu solución de podcast premium depende de terceros, no te digo yo que no puedas ofrecer todos estos contenidos adicionales a la gente, Mm. pero te lo tienes que currar más, ¿vale? Pero es que yo no me lo quiero currar más. Eso ya, quiero decir, Es que tienes un día a la semana, chiquillo. Es que con un día a la claro, semana tienen que Emilcar darte un Daily, Emilcar más una Daily, newsletter, que no me has hablado de la newsletter. sí, Emilcar Daily Premium es lo que es. Emilcar Daily era un podcast de lunes a viernes. En un momento dado quité el capítulo de los viernes porque tenía que grabar weekly y no me daba la vida. Y cuando tuve Emilcar Daily Premium, lo que decidí es que volvía a grabar los viernes, pero ese era de pago, y que además el capítulo de los lunes, que antes era gratuito, también era de pago. Con lo cual ahora el suscriptor gratuito de Milcar Daily escucha martes, miércoles y jueves, y el que paga la suscripción escucha también lunes y viernes. No voy a dar contenidos adicionales, no voy a dar vídeos, no voy a dar acceso a una plataforma, no. ¿Les voy a dar acceso a Discord? Sí, manualmente, Santos. Manualmente. Vale, sí. Oye, decídmelo. Oye, que me apunto. Ah, te doy de alta. Vale, ya está. Y el día Y, que te y- entre y encima al punto. día, pues será un problema maravilloso el que tengas. Sí, sí, Para sí, claro, usuarios. evidentemente. Entonces, claro, Mumbler te permite todo eso y además no paran, porque finalmente se han convertido también en un hosting convencional. Es decir, tú ahora puedes hospedar allí también tus podcasts, aunque no sean de pago. Porque antes tenías esa limitación. Tenías que tener más del 50% de los capítulos que fueran privados, ¿no? Ahora ya no. Ellos quieren entrar un poco en la lucha, digamos, de los hosting. Siempre
tirándote para eso. Es decir, si tú Claro. no tienes ninguna intención de acabar haciendo un podcast de pago o algún tipo de contenido, vete a otro hosting convencional, ¿vale? Que incluso a lo mejor te lo encuentras gratuito. Véndele tu alma a Spotify y te vas para allá, que está muy bien. Pero si tú tienes ahí un regomello detrás, te puedes ir a Mumbler, porque todo esto lo combinamos con una herramienta de newsletters, también ahí metida, donde yo tengo mi newsletter sobre podcasting, Que ahí ¿vale? entra la tribu, que ahí entra ya la proyección, la tribu que Claro, todo. y además no es una herramienta de newsletter convencional, tiene Mm, más pinta de herramienta de email marketing, sin tener mm, todas las herramientas, evidentemente, que puedan tener las suites que conocemos, sí, pero tiene un poco ese perfil, tiene sus segmentos, tiene sus historias. La gente que se te suscribe a un podcast de pago forma parte automáticamente de un segmento, porque Mumbler siempre lo dice. La gente de Mumbler dice, si cuando empezamos en esto hubiéramos empezado a recopilar emails, ahora estábamos retirados, ya, claro, pero no lo hicimos, porque no sabíamos de las cosas. claro. Entonces, Mumbler lo que busca es que toda esa actividad al final acabe con que recopilas email de la gente porque se te suscriben al podcast, porque te compran el curso, te compran la audioserie, se suscriben a la newsletter y al final todo eso tú lo puedas usar como una herramienta de marketing. Yo ahora, por ejemplo, cuando saque Sujétame el micro Premium, lo voy a avisar a los oyentes, evidentemente, y también va a salir en esa newsletter. Cuando saque un par de audiocursos que tengo pensados también del tema de podcasting, audiocursos pequeñitos, también van a ir en el podcast, pero también van a ir en la newsletter. Y tú sabes perfectamente que son cosas distintas. O sea, la newsletter cae en el buzón de correo al pescozón Claro, y el podcast claro, te lo escuchas cuando te lo escuchas. claro, claro. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Quería acabar en Literalmente. sí, sí, quería sí, sí, de tu libro sí que vamos a hablar. Quería haber acabado a los 57 minutos, nos vamos a ir un poquito más, pero me da igual porque además, Es que me eh, enrollo mucho, ¿sabes? no, a No hay nada que le ver, guste más a un podcaster que hablar de podcasting. que Tendrías que hable haber porque estado advertido. Luego en edición me cortas todo, no, 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 ¿vale? para nada. Además, te voy a decir 2 cosas. La primera, eres el invitado de mi podcast que tiene mejor sonido y no veas lo que se agradece, ¿vale? Por un lado. Y segundo, es el capítulo de mis podcasts en el que menos se ha hablado, porque mucha gente me lo dice, es que tienes que dejar hablar más al entrevistado. Digo, es que soy podcaster, es que no puedo. A ver, pero vamos, de todas formas, tenía muchísimas ganas de escucharte, ¿vale? Espero que continuemos con una relación cordial, digital y si incluso nos tomamos algún día un refresquito a mi paso por Murcia. Pero ahora vamos a hablar de tu libro que es para mí, lo fue y sigue siéndolo, ¿vale? Porque es de esos libros, si te gusta el podcasting, que tú dices, por cierto, vamos a hacerlo de otra forma, ¿vale? Esto lo está escuchando la gente ahora mismo en el episodio de podcast, lo está viendo en vídeo, pero vamos a hacerlo de una forma, esto va a ser muy natural. Voy a empezar desde el principio porque quiero hacer un corte solamente de esta parte de la charla. Bueno, a ver, este libro se llama Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, y es de Emilio Cano, que es, vamos, Dios y seña en esto del podcasting en este país. Este libro para mí ha sido un guión, una Biblia, no desde mis comienzos en el podcasting, sino desde el momento en el que dije, me voy a tomar esto en serio. Y todavía hoy, como quien abre ahí el grial y tal, y lo abro, y no sé si me tiene que dar vergüenza porque esto todavía no lo sabía y me reciclo, todavía lo sigo abriendo, porque es una enciclopedia. Encima es súper gordo, la letra se puede escuchar perfectamente. Y quiero contarte una anécdota sobre este libro que viene mucho al caso de mi siguiente pregunta, que tiene que ver con el nombre podcast. Cuando yo fui a comprar este libro, me fui a la casa del libro, a una tienda de la casa del libro, porque pregunté en el Corte Inglés, chico, lo tenías acabado, Emilio, tenías el libro acabado en el Corte Inglés. Que habían Voy, mandado 2. ¿Qué va? Acabado. bueno, llamo a Habían FNAC. mandado 2 ejemplares. En FNAP me dice: "Te lo mandamos a tu casa", y yo era un sábado por la mañana y digo: "Que lo quiero ahora", porque yo estaba buscando a ver, yo hago las búsquedas en Amazon, y entonces cuando me decido sobre qué libro quiero, sea de lo que sea, entonces me voy a la librería a comprarlo porque me sigue gustando eso, entrar en la librería, tocar los libros, etcétera, etcétera. Y cuando entro le digo: "Mira, quiero un libro que se llama Podcasting, así lo hago yo", y dice: "A ver, no, empieza por el principio", digo: "Podcasting", y me dice: "¿Cómo? ¿Podcasting? ¿Cómo se escribe?". Y le digo: "¿De verdad no sabes cómo se escribe podcasting?". Y todavía de hoy, y hay gente que invito, o sea, a mi podcast y que hablan, yo se lo disculpo, ¿vale? Pero que siguen diciendo mal la palabra podcast, ¿no? Eh, en fin, ¿qué te quiero decir con esto? Que guardo un muy buen recuerdo, se me quedó clavado ahí con esa anécdota.
lo tenían en la casa del libro. Me costó poquito dinero, tan poco dinero me costó que lo he amortizado desde el día que lo compré, lo sigo utilizando y a veces te voy a decir algo, o sea, esto no lo sabe nadie, a veces voy en el AVE y lo saco para que la gente sepa que me dedico al podcast, Emilio. Oye, ¿cómo te llamó Anaya? ¿Cómo fue o sea, el tema de hacer el que yo considero que es el mejor libro de podcasting que podemos encontrar en lengua española ahora mismo? Pues mira, Anaya tiene esa serie de libros muy centrados en cuestiones tecnológicas y de marketing digital, etcétera. Entonces, editorialmente querían tener un libro sobre podcast y, bueno, pues había gente que a mí me conocía del mundo del podcasting y me recomendaron al, al editor. Ujú, Y a partir de ahí, pues empezamos a hablar. Ellos, digamos, no es que no tuvieran claro lo que querían, pero mm, es decir, ellos iban con la seguridad de que a mí me había recomendado uno de sus escritores, como digo, de los que le escribe muchos libros sobre WordPress, que es Fernando Tellado. ujú. ¿Vale? Fernando me había conocido a mí cuando hace 150 millones de años él estaba en Macuarium escribiendo Ujú, sobre Mac y yo empezaba en esos momentos con mis podcasts. ¿Vale? Y entonces cuando le dijeron, oye, Fernando, alguien de podcast dijo, este es fulano de Murcia. Consiguió mi teléfono, no sé cómo, me llamó, oye, ¿te acuerdas de mí? Digo, hombre, ¿cómo no me voy a acordar de ti, joder? Y tal, y él me recomendó, entonces me ponen con el editor y me dice, un libro de podcast. Digo, pero algo más, siéntete libre. Puf. Igual Bueno, que tú aquí no lo me has que te puesto dije, restricciones, pues claro, ellos ya. tampoco me las pusieron. Y yo empecé ahí a escribir. Al principio me agobié mucho porque realmente no sabía cómo enfocar el tema, pero fue increíblemente interesante. Mira, he aprendido a escribir para que me lean. Porque yo, escribir, como digo muchas veces, es la actividad fundamental del podcaster. El podcaster, otra cosa no. Hay un rato que graba, pero fundamentalmente lo que hace es escribir. Sí. Y yo aprendí a escribir para que me lean, porque yo, hasta la fecha, escribía para que me escucharan. Y la diferencia es considerable. De Entonces, esto hablas en la introducción, ¿verdad? De esto hablas en la introducción del sí, libro, creo también, ¿no? sí, sí, sí. Y eso me ayudó mucho a saber verbalizar por escrito a la hora de hacer los guiones de los podcasts. Yo he ganado mucho con todo esto. He aprendido todo un proceso editorial de Anaya, ¿no? Cómo funciona. Y luego una cuestión súper peligrosa, Santos, y es que cuando tal cual ellos lo tienen previsto, tú mandas el primer capítulo, se acabó. O sea, ese capítulo ya se queda ahí en piedra. ¿Sabes? O sea, porque van maquetando conforme tú le mandas pruebas, correcciones, plum, plum, y eso ya se queda maquetado. Tú no puedes Sí, decir cuando vas por el capítulo 15, no, hay una cosa claro, del uno que está mal o que debería añadir. No. Entonces, claro, cuando uno no tiene el conocimiento literario de cómo se escriben libros, es muy claro. difícil hacer esto. Necesitas una planificación, o sea, necesitas prácticamente escribir el libro entero antes de enviarles el primer capítulo, porque tienes que estar muy seguro de que no tienes nada que corregir. Y me dijo el tío, no, así no podemos funcionar. Esto es lo Tenemos que que hay, ir ¿no? Esto es lo que hay. a tajo parejo. Entonces fue un momento en el que yo mm, me valoré a mí mismo y dije, no, a ver, esta gente te ha llamado porque Fernando, que es un tío súper autorizado en todo, dice que tú eres un crack del podcasting. Mucha gente te dice que eres un crack del podcasting. Yo mismo me tengo en alta estima. Oye, sé bastante de podcasting. La gente además se le está empezando a ir la olla y cuando me entrevistan me llaman Dios del podcasting. Que yo es un cargo que ya estoy por aceptar, porque ya llega un momento en que uno ya no puede rechazar tantos honores. Oye, pues si tan bueno eres, demuéstralo ahora. Claro. Escribe de cabo a rabo sin errores, sin tener que recurrir para atrás, sin tener que corregir, sin tener que añadir. Y eso fue lo que hice. Y me salió. Y estoy muy contento porque, mira, otra cosa, escribir un libro sobre podcasting es una cosa de alto riesgo. Porque en este caso, que yo escribo paso a paso cómo hacerlo todo, subí con el ratón a la izquierda, le haces clic, la segunda opción no, la tercera. Todo eso cambia. Y en concreto, muchas cosas de ese libro han cambiado. Por ejemplo, Spreaker, que era entonces mi hosting, y yo Claro. explico clic a clic cómo publicar un podcast en Spreaker. Si alguien se compra mi libro y va a hacer eso y va a Spreaker, se dará cuenta que muchas cosas han cambiado, pero da un poco igual. De hecho, Como ya lo si hubieras advierto. hablado como si hubieras hablado de Anchor, por ejemplo, ¿no? Que Sí, ahora es Spotify for lo Podcasters. advierto lo advierto en el libro. Digo: "Mira, aunque tú no estés en Spreaker y estés en otro hosting, esto que te estoy contando te vale". Porque las cosas son las mismas a fin de cuentas. Estará más arriba, estará más abajo, le llamarás de una forma, habrá una opción que no está y otra que sí, pero las opciones son las mismas. Y cuando has dicho que lo tienes tú que tú tienes el libro y que de vez en cuando lo abres, Sí.
para algo, para una cosa concreta y buscar algo, yo me siento súper orgulloso, porque esa es la función final que yo quería que tuviera mi libro. Mi libro sí, te lo puedes comprar y leértelo de cabo a rabo, ¿no? Y como decía Keanu Reeves en Matrix, ya sé Kung Fu cuando acabas. Sí, sí, Pero sí, sí. para mí tiene otra funcionalidad mucho mayor, y es que lo tengas en tu casa, en una estantería, en tu iPad o en tu Kindle. Mm. Y que sepas que está ahí. Y que más que conocer el libro, conozcas el índice. El índice, Para que cuando exactamente. en un momento dado tú tienes una duda o un no sé qué, digas, a ver qué ha Eso dicho es como cuando aquí. mi abuela, escúchame, eso es como cuando yo le decía: "Abuela, me siento así tal cual", y me decía: "Ve a la Biblia, Corintios, esto, Oh, qué bueno. 15:3". Y yo: "Hostia, abuela, ¿qué me dices?". Sí, 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 sí. Eso me ha pasado literalmente. Me ha ¿En serio? escrito, sí, 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 me ha escrito algún amigo, oye, no sé qué, no sé cuántas, y le he dicho, ¿tienes mi libro, no? Sí, 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 sí. Página ciento no sé qué, lo tiene. Vale, gracias. Y esa es la funcionalidad creo que es más importante del libro. El que haya algunas cosas que ya se hayan quedado desactualizadas o lo que sea, Sí. me da un poco igual, ¿vale? Pues nada, pues lo tengo Pero con la marcadores. esencia del podcasting reside ahí. Lo tengo con marcadores y lo tengo con algo que hacía muchos años que no hacía, y es, Subrayar. subrayar, subrayar. O sea, sí, cuando llega el marcador y tal. Bueno, nos quedan 3 puntos. De tu prisa depende lo que te quieras enrollar. Yo no tengo ninguna prisa. El Venga, último punto es una cosa súper personal que no tiene nada que ver con el podcasting. Y la primera, bueno, vamos, penúltimo tema. Antepenúltimo tema. Si alguien quisiera empezar un podcast y quisiera comprarse un micro, ¿qué le aconsejas? Ojo, su primer podcast. Y hay posibilidad de que continúe, de que no, no es la típica persona que yo le digo, si no tienes claro que vas a continuar con el podcast, no hagas una gran inversión, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomendarías? le recomendaría un ATR 2100X. Ujú. Me quedo con la ganas de recomendarle otro, pero ese Dilo, otro dilo. le va a suponer una mayor inversión. Un ATR 2100X te va a costar menos de 100 euros, Vale. 80, 90. Es un micrófono de doble interfaz. Lo vas a conectar por USB-C a tu ordenador, pero cuando te hagas mayor y te compres una mesa No de me digas. mezclas, lo puedes conectar también por XLR, Qué bueno. Sin ¿vale? gastarte los 200 y pico que vale el Shure este, que ahora es USB. Claro, pero por otro lado, el Rode PodMic, que es un grandísimo micrófono, tiene una versión USB que vale 200 pavos. Lo que pasa es que Ujú. eso te va a llevar a más gasto todavía, porque el micrófono que he dicho, el ATR 2100X, capaz que lo tienes en la mano. O lo montas en el trípode que trae, que es una auténtica mierda, pero como estás empezando te lo voy a tolerar. Pero el PodMic no. En el PodMic te tienes que gastar otros 25 o 30 pavos en un pie de micro, no en un brazo, ¿eh? En un pie de micro encima de la mesa, por lo menos que lo soporte. Y ya es mucho gasto y se te puede hacer bola. Porque no Entonces, recomiendas poner el PodMic en brazo, sí, ¿por sí, el claro, peso porque pero es o? que el PodMic son 100 pavos. El brazo son 75 o 100 pavos. Claro, Un brazo en condiciones, ¿eh? No hablamos del de AliExpress. sí, sí. Porque es que pesa mucho el micrófono, ¿vale? Entonces, claro, al final la inversión escala y dices tú, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Quiero decir, yo tengo miles de euros en micrófonos, tengo, en el libro lo pone, 20 y no sé cuántos micrófonos. Entonces a mí eso no me duele, pero si alguien va a empezar, ATR 2100X, no fallas, sin duda. Y si alguien va a empezar, pero tiene el dinero por castigo, Claro. entonces sí, que se compre el PodMic USB, que se compre una buena peana para encima de la Sí. mesa, la misma de Rode, ¿vale? Sin ningún problema. Y que a partir de ahí ya, pues que siga con su podcasting. Yo como segundo micro tengo el PodMic. De hecho, cuando grabo con mi mujer el podcast de Perrito Bueno, ella está con uno, o sea, y yo con otro. Y la verdad es que dices: "Leche, me ha costado este que tengo aquí 300 y pico pavos", o sea, el Shure, Sí, el SM7B, y el otro me ha costado 100, o sea, y poco, y el otro tiene un brillo, tiene una calidad que tú dices, incluso a veces que le he dicho: "Cógete este", que yo, por la gravedad a lo mejor que tiene mi voz, pues sí, tampoco punch, ¿no? O sea, y me veo mucho más cómodo y, o sea, y se me ve o sea, ella tiene la voz más aguda, entonces, pero bueno, me encantan las 2 recomendaciones que has dado. Y ahora, ¿querías añadir algo más no, del tema del micro, Emilio? Vale. Y ahora, nunca me he dado de alta en un podcast premium. Nunca. Nunca he tenido esa necesidad, pero ¿sabes qué pasa? Que para hacer esta entrevista, esta charla, compartir este ratito y mi podcast contigo, pues, a ver, pese a que yo escuchaba, capítulos de tus podcasts intercalados, ahora esta, o tal,
pues llevo como una semana. Si tú has visto un pico, o sea, ese pico que has visto soy yo, ¿vale? Sobre todo en los últimos 3 días, ¿vale? Eh, ¿Por qué debería darme de alta, yo, Santos Garrido, o María, o Paco, que nos están escuchando? ¿Por qué debería darme de alta, en cuanto lo saques, en Sujétame el Micro en el Premium? Bueno, te tienes que dar de alta en Sujétame el Micro Premium si tú realmente quieres ir un paso más adelante en el podcasting. Es decir, si estás buscando, mm, por un lado, perfeccionarte técnicamente mucho y por otro lado, llegar a algún tipo de monetización o alguna forma de obtener rentabilidad, o incluso ya lo estás haciendo y quieres mejorar mucho en tu nivel técnico. Esto ya lo he comentado, cuando yo comience con Sujétame el Micro Premium, va a haber 2 capítulos a la semana. Yo siempre procuraré los contenidos más brutales, más salvajes, dejarlos para la parte premium, porque sé que el que paga va allí a que le sacudan y a lo mejor el que empieza y está en el capítulo gratuito, de pronto yo empiezo a decir barbaridades, cosas súper técnicas y se va a su casa, ¿vale? Es una cosa así. Pero incluso hay algunos capítulos que ya están publicados de Sujétame el Micro que van a pasar a ser de la parte premium, porque ya Sí, reúnen esas condiciones. Entonces, es ese tipo de contenido hardcore el que va a estar en la parte premium. Ese tipo de contenido en el que yo hablo y no tengo que estar explicando cada 2 frases, claro, que en el feed de un podcast premium que está hecho en WordPress, el usuario y contraseña forma parte del feed personalizado de cada claro, uno. Yo eso en Sujeta en el Micro, en el Premium ya no lo tengo que explicar, porque tú ya lo sabes. Te voy a explicar claro. otras cosas, te voy a explicar cómo se hace, pero hay determinadas historias que ya no necesito explicar. ¿Vale? O que si en un momento dado alguien sí me las pide, sí puedo hacer un resumen, digamos, pero ya a saco. No, difusión. No, no, no. Tú, que a esto quieres darle un repaso. Mira, este es el contenido. O sea, es una cosa, digamos, que no es la típica suscripción premium, como puedes hacer a Emil Daily, como puedes hacer a Weekly, porque te gusta mi contenido y quieres apoyar mi podcasting. En Sujétame en el Micro puedes y debes esperar un retorno. Un retorno que te ayude en la profesionalización del podcasting, busques dinero o no, ¿vale? Porque también hay mucha gente que dice, no, no, yo quiero ser una bestia parda en esto. No quiero patrocinadores, no quiero suscriptores, no, no. Yo lo voy a hacer siempre gratuito, pero quiero ser un auténtico animal de bellota. Vale, pues entonces pasa y siéntate. Entonces es un podcast para tomar notas. Sí, podcast Bueno, pues si ya las si ya para las escuchar si con ya una las sola mano. si ya las tomo en el abierto, imagínate. Bueno, Sí, Emilio, pues me has convencido, me has convencido. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza el Premium? pues vamos a decir que en algún momento del mes de octubre. Tengo que afinar todavía algunas cosas, pero sí, va a ser a principios de octubre, primera, segunda semana de octubre. Bueno, pues como dice en El Señor de los Anillos, cuenta con mi hacha, ¿vale? Y hablando de los Señor de los Anillos, vamos a acabar con el último que te quiero comentar. Oye, ¿qué te parece Anillos de Poder? Que lo has comentado antes. Cuidado que el del lunes no me lo he visto, porque Sí, ya me quedan 3 para acabar y digo, no sé si ver los 3 últimos juntos o llorar, porque es que luego te van a tener 2 años esperando sí. y en fin, ¿qué te ha parecido dentro de lo que es el universo de Tolkien, del Señor de los Anillos y tal? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo es que tengo ahí un agujero grande y es que yo no he leído nunca los libros. Entonces, hay una parte del fandom y del lore que yo me la pierdo. Y con lo cual, pues hay muchas cosas que para mí pues me dan igual que ocurran o que no ocurran. Las mayores críticas que le he visto a la serie no es ya por la calidad de la actuación, porque sea lógico lo que ocurre, etcétera, que como serie tiene muchas fallas, ¿no? Digamos, de coordinación, de líneas de acción. De pronto aparece uno y es, ¿este quién es? Que lleva 2 Sí. capítulos sin aparecer. Pues me lo han traído ahora tirado en el suelo, que se cayó al suelo, ¿cuándo? ¿Al final de la temporada anterior? O sea, yo como serie le veo Sí, sí. fallos. Ahora, O le dan la protagonismo o le dan, protagonismo a un bebé orco que tú dices: "Bueno, sí, ¿qué bueno, pinta el eso bebé orco aquí?". Porque claro, yo pensaba que salían de las paredes, que se medio plantaban o yo algo así. también del Claro, pero barro y tal. entonces eso que a mí me da como un poco igual y lo veo como medio pintoresco, claro, el que lleva leyendo Tolkien desde que era pequeño, está que fuma en pipa, está que se Claro, sube por las paredes, ¿no? Es como si viene alguien a mí y me dice que un podcast puede ser esto aunque no tenga feed. No, yo me pongo claro, fatal. Entonces, claro. claro, yo no participo de ese delirio colectivo, de esa indignación. Como serie me resulta entretenida, aunque no es una grandísima serie, ¿eh? Obviando aparte el tema de la historia en sí y de cómo encaja eso en el lore de Tolkien, mm, ahí le falta amiga. O sea, que lo que te presentan, que tú lo puedas seguir.
mínimamente, ¿no? Que no haya cambios raros, que no ocurran. Yo ahí en ese sentido le veo que falla un poquito, ¿no? No es el grandísimo producto que la inversión que han hecho indica que pudiera ser. Bueno, pues ya de la Casa del Dragón hablaremos otro día, Emilio. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu visita, por hacer de este. Mira, estoy pensando en poner este capítulo premium, porque vamos, has contado muchísimo, muchísimo interesante. Hasta yo he aprendido. Hay muchas cosas que he contado de las que no tenía yo ni idea y espero que sea ilustrativo para todos los que nos escuchen. Muchísimas gracias, Emilio. Aquí tienes un humilde compañero, un amigo para lo que necesites y nada, y seguiremos en contacto, Emilio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, a ti que has escuchado este episodio de Podcastinitis, bendiciones y un ruego, ¿vale? El ruego es que compartas, que valores o que hagas algo desde la plataforma que veas o que escuches este episodio para apoyarlo, ¿verdad? Ya sabes, comparte, comenta, compártelo. Visita emilcar.fm, ¿vale? Cuidado que esto no es .com, esto es www.emilcar.fm y, por supuesto, santosgarrido.com, donde te esperan pues, bueno, contenidos relacionados con marketing, con podcasting, algún que otro regalito que tengo por ahí. Ya sabes, si quieres ser nuestro amigo, comienza por escucharnos, ¿vale? Y háblales de Podcasting y cómo no, de Sujétame el micro, ojo, a octubre, que se viene la versión premium si quieres ser un flecha en esto del podcasting. Háblale de Milcar, háblale de Santos Garrido, a quien creas que le pueda interesar el podcasting, porque hacer podcast es la forma más sencilla, entretenida y resolutiva de comunicar. Un fuerte abrazo. Si estás loco por tener un podcast, escucha el siguiente capítulo de Podcastinitis.